Alejandro Werner, gracias por estar con nosotros. Alejandro, la inflación en Estados Unidos llegó a su punto más alto en los últimos 30 años. Acaba la pregunta. ¿Vamos a ver un efecto contagio? ¿La inflación en Estados Unidos va a contagiar al resto del mundo? ¿Qué tal, Andrés? Mira, claramente el mundo está viviendo un periodo de incremento en la inflación. Yo te diría que la gran mayoría de los analistas económicos y obviamente las autoridades financieras internacionales, la Reserva Federal en Estados Unidos y el Banco Central Europeo, sostienen la hipótesis de que esto es parte de un fenómeno transitorio asociado a cómo la economía mundial absorbió el choque de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? En 2020, sobre todo al principio, todavía había muchos bienes y se cerraron las economías, la gente no salía a comprar y por lo tanto la demanda era baja y los precios cayeron mucho y por lo tanto la inflación fue atípicamente baja. ¿Qué está pasando, digamos, en el último trimestre del 20, pero sobre todo en la primera mitad del 21 y también este trimestre? Que las economías se reabrieron y se recuperaron probablemente de una manera más dinámica de lo que se anticipaba. ¿Por qué? Primero, obviamente, por la velocidad en la que se tuvo una vacuna y cómo se está inoculando a la población, sobre todo en las economías avanzadas. Segundo, todavía hay una cantidad de estímulos en la economía mundial, estímulos fiscales y monetarios, que hacen que la demanda esté en niveles elevados. ¿Por qué? Porque las economías se están reabriendo, la gente está volviendo a salir, la gente sigue consumiendo bienes y las empresas se habían preparado para una recuperación más lenta. Y por lo tanto, lo que estamos viendo, de acuerdo a esta teoría, es un incremento transitorio en la inflación que refleja este desbalance entre una demanda que se está recuperando mucho más rápido. Bueno, ok, ese es el consenso de las instituciones financieras internacionales, pero tú, personalmente, ¿qué piensas? Ahora ya no estás atado por los lineamientos del FMI. Dinos, ¿qué piensas? Porque hay economistas importantes como el ex secretario del Tesoro Larry Summers que dicen que esto sí es para preocuparse. A ver, Andrés, yo suscribo esta hipótesis, suscribo que los elementos son principalmente transitorios y que estos fenómenos se van a ir diluyendo durante el 2022. Lo que dijo el secretario del Tesoro, Larry Summers, es que sí son preocupantes, es que la economía de Estados Unidos no necesitaba pasar por este periodo de elevada inflación, de más estímulos fiscales, porque ya se estaba recuperando rápidamente. Y creo que esa es una discusión relevante. Yo no creo que Larry Summers haya dicho que esto va a ser un fenómeno permanente. La discusión es si esta inflación termina siendo más permanente de lo que se anticipa y las expectativas de inflación de mediano plazo empiezan a repuntar, que la gente espere que para el 2023, etcétera, vamos a seguir viendo en Estados Unidos y en Europa inflaciones del 4, del 5, y por lo tanto las tasas de interés de largo plazo tengan que subir mucho más de lo que se anticipa. ¿El plan de infraestructura que acaba de aprobar el presidente Biden va a acelerar o disminuir la inflación? Mira, yo creo que este plan obviamente es un plan necesario para la economía de Estados Unidos. Se ha tratado de hacer un plan similar por mucho tiempo y es una acción bipartisana, yo creo, muy importante que en los próximos 5 o 6 años va a ayudar de manera considerable a cerrar brechas de infraestructura en Estados Unidos. Con respecto a la inflación, yo no pienso que sea un programa que en el corto plazo ayude a reducir la inflación. ¿Por qué? Porque los efectos positivos de un plan de infraestructura sobre la inflación vienen una vez que ya la infraestructura se vuelve operativa y por lo tanto baja los costos del transporte. Pero en resumen, claramente no va a tener un impacto en el corto plazo sobre la inflación, va a tener un efecto positivo sobre la economía en el mediano plazo, aumentando la productividad, y en este mediano plazo puede tener efectos favorables sobre la inflación, pero claramente no en el corto plazo. Catherine Rooney, la pregunta que le hacíamos recién a Alejandro Werner, ¿esta inflación del 6.2% en Estados Unidos va a tener un efecto contagio? ¿Vamos a ver una inflación mundial o no? Bueno, yo sí creo que es un riesgo importante de que haya un contagio a la región latinoamericana y también a nivel global. Hay componentes que son temporales, pero hay componentes que no lo son. Y la existencia de esa inflación persistente a mí me preocupa bastante,
porque lo que puede generar como ola secundaria, lo que tiene que hacer la Fed, por si acaso, si la Reserva Federal, si se encuentra por detrás de la curva en términos de inflación y la capacidad de poderla controlar, pues tendrá repercusiones perniciosas a la región y pues a todo el mundo. Bueno, pero, a ver, Alberto Bernal, todos los grandes economistas internacionales, las instituciones financieras internacionales, las agencias calificadoras, todos coinciden en que esto no es un peligro a largo plazo, que esto va a terminar en un año, o sea, que esta inflación no es motivo de alarma. ¿Tú crees que sí? Mira, a ver, pronosticar la inflación es uno de los trabajos más imposibles del mundo, es realmente difícil. Pero te voy a decir esto, el 75, según los cálculos míos, el 75% de lo que estamos viendo ahorita en la inflación de Estados Unidos está totalmente atado o un poco atado a la pandemia y al confinamiento. En los 30 segundos que nos quedan rápidamente, Catherine, este pensamiento generalizado de los grandes economistas, de las instituciones financieras, ¿están todos equivocados si ustedes tienen razón? Mira, no es que están equivocados, pero lo que dice Alberto es cierto, y la Fed también lo ha dicho, de que no es una ciencia como muy precisa. Entonces puede que se equivoquen, y por eso han ido cambiando el lenguaje. Al principio era totalmente transitorio, luego era transitorio de manera persistente, luego quién sabe cómo será. Ahora es un año. Entonces, si la parte de la demanda termina siendo más persistente, puede hacer que las tasas de inflación suben más o son más largas en su duración, que puede forzar la mano de la Fed, de la Reserva Federal, de subir tasas de manera más rápida. Estamos analizando si se viene una inflación mundial a la luz del aumento de la inflación en Estados Unidos, que el mes pasado llegó a su punto más alto en 30 años. Veamos lo que nos dijo Alejandro Werner, hasta hace muy pocos meses, director para América Latina del Fondo Monetario Internacional. Veamos. Alejandro Werner, varios países latinoamericanos ya tienen una inflación bastante alta o altísima. ¿La inflación en Estados Unidos va a hacer que la inflación suba todavía más en Argentina, en México, en otros países? Mira, dejemos de un lado Venezuela y Argentina, que tienen una dinámica inflacionaria que está asociada más a factores domésticos que a factores externos. Pero el resto de los países que tú mencionabas, claramente los fenómenos mundiales, como el incremento en el precio de la energía, que tal vez este año ha aumentado 30%, por ejemplo, en Estados Unidos, el efecto, digamos, en las manufacturas, el efecto del incremento en el precio de los alimentos, está generando un incremento en la inflación en América Latina en países que en los últimos años tenían inflaciones bajas. En Brasil la inflación está alrededor del 10%, en Chile alrededor del 6%, en México y Perú también 6%. Entonces, claramente los mismos fenómenos de la economía mundial están generando un repunte en la inflación en las economías latinoamericanas. ¿En cuánto calculas la inflación en México y en Argentina el año próximo? Mira, en general, la mayoría de los analistas, y yo coincido con ellos, están esperando una inflación en Argentina de alrededor del 50%. La inflación en México se espera que cierre este año alrededor del 6%. Y para el año entrante se espera, digamos, en el caso de México, que baje hacia el 3,8, 4%. Y en el caso de Argentina dependerá de manera muy importante cuáles van a ser las políticas que se implementen, obviamente para hacerle frente a una problemática más compleja en la economía argentina que ha llevado a estos niveles elevados de inflación. La otra gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿dónde poner nuestros ahorros para protegernos de la inflación? ¿Cómo protegernos, Alberto Bernal, Catherine Rooney, como personas contra la inflación? Mira, cuando hay una inflación más alta, la teoría financiera dice que uno debería invertir en activos fijos. Ladrillos, que tienden a mantener muy bien su valor. Y si vas a invertir en sector financiero, pues en los mercados es mejor invertir en renta variable, que son acciones, a invertir en renta fija, que son los bonos que te dan una tasa específica. Porque si la inflación se sube muchísimo por encima del cupón que te paga el bono, entonces tú comienzas a perder tu poder adquisitivo de ese dinero que estás invirtiendo, ¿no? Pero claramente los países... Bueno, pero ladrillos, a ver, ladrillos, sí. Y si haces inversiones inmobiliarias, bueno, primero tienes que tener dinero para hacer eso. Claro.
Y segundo, si la gente no vuelve a trabajar en las oficinas, cambia todo el panorama del negocio inmobiliario. Los edificios en el centro de las ciudades van a estar cada vez más vacíos y los suburbios cada vez más llenos, o no. Pero antes de ir a eso, Catherine, ¿cómo lo ves tú? ¿Dónde invertir? Es importante tener protección contra la inflación. Hay mecanismos como break-even, hay renta fija que te paga la tasa más la tasa de inflación, se llaman TIPS, es otra opción, invertir en commodities, materias primas como oro. Pero Catherine, en Estados Unidos un banco común te da muchísimo menos que la inflación. Lo que estamos hablando aquí es en términos de renta fija, break-even inflation, o TIPS, Treasury Inflation Protected Instruments. Instrumentos protegidos por la inflación. Exacto. Incluso eso recomendamos posiciones en oro, incluso en alternativos. Alberto mencionó unas estrategias que sí hacen sentido, comprar terreno, comprar activos reales. Estas son cosas que tal vez mantienen su valor durante periodos de inflación, pero agrego un punto más. Hay un riesgo de stagflation, que es stagflación, que es que la inflación sigue acelerando o al mínimo no desacelera y el crecimiento económico va por debajo de potencial. Y en ese caso, uno quiere tener efectivo, oro, hay que ser súper defensivo.